Secretario. Muchas gracias, presidente. Quiero en primer lugar agradecer la invitación a ser parte de esta moción al senador don Pedro Araya, quien de manera muy consciente y responsable nos ha invitado a formar parte de esta moción que busca en primer lugar hacerse cargo de una realidad completamente regulada por una norma completamente desactualizada. Lo que estamos modificando nosotros es un decreto ley, el número 321, y como todos los legisladores saben, los decretos leyes son normas de estados de excepción, porque es de 1925. Pensemos lo que estamos haciendo, que estamos hoy día regidos por un decreto ley del año 1925. Cuando uno ve el texto y cuando uno comienza a estudiar estos documentos, observa que incluso se utilizan las I latinas para reemplazar las Y. Tal es el nivel de falta de actualidad de esta norma, es que la aplicación práctica está generando problemas, porque la sociedad es distinta, quienes la aplican, los jueces, tienen una cultura distinta del año 1925, la población penal es completamente distinta de la de aquella época y las condiciones de encierro son completamente distintas. En consecuencia, se requería una actualización. Lamentablemente, esta actualización viene a propósito de una situación muy compleja que tuvimos que vivir hace algunas semanas o meses atrás, cuando tomamos conocimiento que las comisiones de libertad condicional, regidas por este decreto ley, en virtud y en ejercicio de sus facultades, otorgan las libertades condicionales y es posible observar como solo en 3 de esas comisiones, para ser justos, solo 3 de ellas se produce un aumento exponencial en el otorgamiento de libertades condicionales respecto de los años anteriores. La comisión de Iquique, o región de Tarapacá, la de Valparaíso y la región metropolitana. Esto se traduce en la práctica que un número muy importante de condenados obtiene este beneficio. Y uno dirá, y empieza a observar después, ¿qué delitos cometieron esas personas? ¿Cuál fue su conducta y por qué salieron en libertad? Y la verdad es que los jueces tienen razón. De conformidad al decreto ley, tienen todo el derecho a salir en libertad. Pero el problema es que las normas contenidas en ese decreto no son las adecuadas. Entonces tenemos casos de personas que fueron condenadas por 4 delitos de violación. Estaban cumpliendo condena, privados de libertad, postulan a este beneficio y resulta que han tenido buena conducta en los últimos 2 bimestres y salen en libertad. Uno dirá, bueno, es el ejercicio legítimo de un derecho. La verdad es que a mi juicio, más que un derecho, es un beneficio. Porque el derecho se ejerce y la autoridad solamente lo constata, mientras que el beneficio tiene que ser ponderado. Y por eso es que este proyecto de ley, en la primera gran reforma que hace, es que establece de manera explícita que la libertad condicional no es un derecho, es un beneficio. Y por tanto, el interno debe postular. Porque si le entregamos una comisión de libertad condicional integrada por magistrados, es porque entendemos que los magistrados tienen que ponderar un conjunto de elementos, no solo el cumplimiento de requisitos objetivos para que esa persona pueda salir en libertad, porque se entiende que el objetivo de una pena privativa de libertad es intentar lograr que esa persona pueda reinsertarse. Y le estamos dando la facultad al juez para que pondere esto. Pero cuando uno observa ciertos casos de aquellos libertos condicionales a los cuales se le otorgó el beneficio, y que la verdad es que no aparece por dónde su condición de rehabilitación, uno dice, bueno, se está poniendo en riesgo la seguridad de las personas. En el gobierno anterior se promovió como medida para combatir el hacinamiento carcelario lo que se denominó el uso racional de la cárcel. Y se indultaron a más de 6.500 condenados. Yo no estuve de acuerdo. En esta oportunidad se otorgaron libertades condicionales, a mi juicio, extremadamente amplias, con una interpretación estricta de la ley. Y la verdad
es que se puso en riesgo, a mi juicio, a muchas de las víctimas que vieron con preocupación que aquellos respecto a los cuales declararon en un juicio y fueron condenados y esperaban sentencias de 5, 10, 15 o 20 años, salieron con anterioridad y ponen en riesgo su seguridad. La libertad condicional es un beneficio que debe estar establecido y está bien que esté establecido. El punto es que debe ejercerse de manera adecuada en primer lugar, deben ponderarse las condiciones para otorgar esas libertades y adicionalmente, y un problema que tiene nuestro país y que no tienen los países desarrollados, es que cuando el sistema considera que una persona está lista para gozar de la libertad condicional, tiene un sistema de seguimiento y evaluación, de acompañamiento, para velar para que esa persona pueda reinsertarse en la sociedad. Aquí no. Aquí se le deja libertad condicional, a las 11:30 de la noche se abre la puerta del recinto penitenciario y afuera el liberto condicional. Muchas veces las personas que tienen condenas de 10, 15, 20 años no tienen familia, los han abandonado, no tienen redes fuera y al final del día la ley prohíbe que el Estado le dé un trabajo y por tanto al final del día el círculo del delito es lo único que le permite a esa persona subsistir de mala condición afuera. En consecuencia, aquí lo que se requiere es ponerse pantalones largos desde el punto de vista de las políticas públicas de seguridad y cerrar el ciclo a través de, como se ha señalado reiteradamente, tribunales de ejecución de penas, un sistema de seguimiento, evaluación y acompañamiento de los libertos condicionales, pero también necesitamos un mecanismo de reinserción que sea adecuado. Quiero no entrar en los detalles técnicos del proyecto, salvo algunos elementos, porque este proyecto, al cambiar el concepto de derecho por beneficio, genera algunos elementos adicionales. Es un beneficio al cual se postula, no se accede directamente. Los jueces tienen no solo que ver los requisitos objetivos, sino que además ponderar la condición de rehabilitación. Se concede por resolución fundada, hay que expresar las razones, no como hoy día, y además se puede revocar. Se establece en el proyecto además, para ciertos delitos, el cumplimiento de un porcentaje mayor de la condena, porque la regla general es que cumplan el 50% de la condena. Pero los casos de delitos de robo con violencia, homicidios a las policías o gendarmería, tráfico de drogas, además de los que están hoy día puestos en el decreto ley, se exige el cumplimiento de 2/3 de la condena porque se entiende que esos condenados tienen mayor grado de peligrosidad y por tanto su eventual rehabilitación o reinserción social puede ser más compleja. Hay un mayor reproche social a ese tipo de delitos más graves. El juez va a tener, o la comisión va a tener que considerar adicionalmente a los requisitos la gravedad del delito. Va a tener que tener en consideración los antecedentes que entregue Gendarmería, y esto es muy importante porque se valida el rol de la institución de Gendarmería, no como uno de los fallos de libertad que pidió un informe a la municipalidad de Colina, creo que fue, o Tiltil, y estaba equivocado porque era la otra municipalidad. O sea, en definitiva, la comisión no consideró los informes de Gendarmería, que es la institución que tiene permanentemente el contacto con ellos. Y además se establece un plan de seguimiento, que es muy importante y se puede revocar. Señor presidente, este proyecto avanza en la línea correcta, podremos hacer algunas adecuaciones, pero avanza en la línea correcta. Pero no puedo dejar pasar la oportunidad para terminar mi intervención señalando lo complejo de la situación que hemos vivido. Conocidos los antecedentes, pedimos información en su oportunidad al Poder Judicial por el conducto regular y con mucho respeto. Y se nos dijo que no tenían por qué dar explicaciones porque esta era una intromisión de un poder del Estado en las facultades de otro poder del Estado. No es así, señor presidente. Esta no es una facultad jurisdiccional. Ninguno de nosotros puede cuestionar un fallo judicial, pero la libertad condicional no es un fallo judicial. La libertad condicional es una facultad administrativa, es un beneficio en virtud de una ley que efectivamente tiene que ser explicado. Y por eso es que le pedimos en su oportunidad. Y el Poder Judicial nos envió los antecedentes finalmente. No es sano que se adopten decisiones de autoridad tan relevantes como esta y se nos diga que no hay que dar explicaciones. En el derecho moderno, en la sociedad moderna y en la sociedad, cuando hemos instalado el principio de acceso a la información pública en la Constitución política, las resoluciones de autoridad tienen que ser fundadas. Y creo que en este momento este proyecto de ley va a ir en ese sentido para que todos, los que gocen del beneficio y los que les sea revocado, sepan
cuáles fueron las consideraciones que tuvo en vista la autoridad al momento de otorgar o revocar dicho beneficio. La libertad condicional es una buena medida cuando tenemos una población penal que rodea los 100.000 personas, cerca de 50.000 con medidas alternativas y cerca de 45.000 aproximadamente con privación de libertad. Pero tiene que ser ejercida con la suficiente responsabilidad para garantizar la posibilidad de reinserción, pero a su vez también garantizar la tranquilidad y seguridad de las víctimas que muchas veces ven con temor la salida anticipada de la persona que le causó la muerte, la agresión sexual o la afectación de la dignidad de una determinada persona. Por eso voy a votar a favor para tener una legislación nueva, moderna y que corrija los problemas que hemos tenido en el último tiempo. He dicho, señor presidente.